Buenos días, familia. Día 2 de Café con Asdrúbal. Este vídeo solo es para trasnochados que aman los lunes. Sí, has oído bien, para trasnochados que aman el lunes. ¿Sabes cuál es el patrón que me mantuvo atrapado durante 30 años? No era la droga, no era el alcohol, no eran las mujeres, era el puto lunes. Sé que suena raro esto, pero déjame explicarte algo. Yo me iba de fiesta el fin de semana. Hubo una época que hasta incluso el jueves salía y ya el viernes no iba a trabajar. Consumía, gastaba dinero. El dinero encima que no tenía, que había pedido prestado por alguna tarjeta que me habían dejado o en los momentos que tenía los negocios, resulta que si vendes, cuando entras por el banco, dicen, señor del Valle, ¿quiere un préstamo? Le hacemos una tarjeta tal y cual. Pues así, sí. Y el domingo por la noche, ¿sabes qué pasaba? Que empezaba la ansiedad, empezaba el estrés, empezaba cuánta energía he consumido este fin de semana para tener que empezar el lunes. El lunes llegaba con la resaca, si llegaba el lunes, porque yo muchos lunes no iba a trabajar. Llegaba con la culpa, con la vergüenza, con el vacío en la cuenta bancaria. Fijaros, yo me gastaba tanto dinero que no quería ni mirar cuánto me había gastado, literal. Y tenía que empezar la semana así. De hecho, muchas veces, porque yo era de los que salía los fines de semana, pero bueno, a veces se alargaban 2 y 3 días esos fines de semana seguidos, casi sin comer. Y claro, no quería mirar la cuenta bancaria. ¿Sabéis qué hacía? Trabajaba 3 veces más y a lo mejor estaba 2 semanas solo trabajando 15 días para recuperar el dinero que me había gastado. Con ese peso empezaba todos los lunes, con esa energía empezaba todos los lunes, con esa vibración, con esa frecuencia. Cada lunes era igual. Maldito lunes. Hoy amo los lunes. Hasta que entendí algo que lo cambió todo, que los patrones mentales no se pueden romper. No, no, has oído bien. Los patrones mentales no se rompen, se disuelven. Se disuelven y para disolverlos primero tienes que verlos. Cuando ves el patrón dices, web, ojo, aquí hay algo que estoy repitiendo constantemente. Claro, es un patrón mental. No, no es un hábito, es un patrón mental, un mecanismo que has usado durante décadas para aliviarte de un dolor, de un miedo, de una inseguridad, de una culpa, de algo que te avergüenza. Tal vez, no sé, cualquier cosa puede estar automatizando ese patrón. Entonces, cuando los veo, los puedo disolver. Fíjate, la mayoría de personas no se dan cuenta porque literalmente vivimos en piloto automático la mayor parte del tiempo y los patrones se repiten constantemente. No, cuando cambie de trabajo me empezarán a ir mejor las cosas. Cuando gane más dinero me empezarán a ir mejor las cosas. Cuando cambie de pareja, pero es que resulta que cada vez que pasan esas cosas, sigues repitiendo el mismo patrón, sigues huyendo y sigues comportándote igual con los mismos automatismos. Entonces, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí, yo te hablo desde mi experiencia, vamos a trabajar o yo iba a trabajar y sentía esa apatía, esa pesadez del lunes. Y pensamos que es normal. Pensamos que, claro, como es lunes, pues me tengo que sentir así. Pero no es normal. No es nada normal. Es un patrón mental que se repite. Y ese patrón lo que genera es una energía en tu cuerpo, una emoción. Porque somos energía. En realidad todo es energía. Otro día hablaremos de la energía. Es una emoción. Y puede ser ansiedad, puede ser apatía, puede ser vergüenza, puede ser miedo, resentimiento. Y esa energía necesita salir, porque ¿sabes qué pasa con esa energía? Que cuando somos niños, lo que hacemos es reprimimos y suprimimos ante un mundo hostil, porque sí, te voy a decir algo que esto va a doler. No hay ningún padre en la tierra que sepa amar de verdad a sus hijos. En el momento que empezamos a decir, ay, esto no está bien, fíjate que los niños, nada más nacer, son amor en esencia, nazcan donde nazcan, todos son amor, pero los padres, que no tienen culpa de nada, aman como a ellos los han amado, educan como a ellos los han educado, pero es que la única forma de enseñar, y esto lo puedes apuntar, es el ejemplo. Entonces, si no somos ejemplo amando a los demás y apuntar esta frase,
ponerla de póster en la casa, porque creo que es la frase de... Yo creo que es la frase de la vida. Ama al prójimo como a ti mismo. Nos cuesta tanto, o sea, desmenuzar todas esas series de palabras y decir, ama al prójimo como a ti mismo. Y puedes decir, hostia, pero si mi padre me abandonó con 4 años, ¿cómo puedo amarlo? Si mi padre me pegaba cuando era pequeño, ¿cómo puedo amarlo? Y te entiendo, pero es que esa era su forma de amar. Pero es que me decían que no hiciera esto cuando yo quería correr y ser auténticos, viajar, ser curioso, investigar, decir lo que me apetecía. Fíjate que empiezan a meternos miedo, empiezan a decirnos lo que no está bien, lo que no es correcto. Si no hay nada correcto e incorrecto, la única, desde mi experiencia, lo único que podemos experimentar es si es verdad para nosotros o no. Pero tiene que ser desde la experiencia, no desde la opinión. No desde la opinión de esto está bien o esto está mal. Esto es correcto o esto es incorrecto, no. Desde la experiencia. Ahí podremos saber si es verdad. En mi caso, todo salía a través de la coca, ¿vale? Ya cuando era mayor. Pero podría haber salido a través del alcohol, de la comida, del trabajo obsesivo, bueno, trabajo obsesivo también, o del sexo, bueno, sí, sexo también había. El comportamiento en realidad es el síntoma, es el patrón mental es la causa que genera ese síntoma. Entonces, ese patrón en mí se activaba cada lunes porque mi trabajo me generaba esa energía, me generaba ese estrés, me generaba esa apatía, me generaba esa desidia, me generaba esas pocas ganas de trabajar, aunque luego hacía que me gustara, porque gracias a Dios me dio siempre la habilidad para, no sé, hacer que me gustaran las cosas. Creía que me gustaba mi trabajo porque me daba dinero. Y con ese dinero huía. Y con ese dinero en realidad lo que hacía, porque el dinero, apuntarlo todos, es un recurso neutro. Lo único que sirve es para amplificar nuestro miedo o amplificar nuestro amor. Cuando amplificamos nuestro amor, cumplimos nuestros sueños, los sueños de nuestros hijos, de nuestras familias o de las personas a las que queramos ayudar. Cuanto más amor das, más dinero tienes. Pero cuanto más miedo sostienes, más lugares donde el dinero se va. ¿Por qué? Porque estás tratando de sostener el miedo y crees que con el dinero te vas a sentir satisfecho y en realidad no funciona así. Así que, ¿sabes qué pasaba? Que todo eso crea, o a mí me creaba un conflicto interno brutal. Y ese contexto interno, corrupto, distorsionado, no podía sostener un contexto externo sano, porque cuando uno tiene un contexto interno turbio, dominado por los impulsos, por la carencia, por la excusa, por el victimismo, por la procrastinación, por el miedo, por la culpa, por la vergüenza, resulta que eso, lo que estamos sosteniendo ahí es constantemente buscar la huida porque no hemos aprendido a sentir. Entonces, imagina que tienes un vaso, te lo voy a explicar a ver si lo podéis entender. Te voy a explicar cómo con un vaso lleno de vino tinto, imagínate un vaso de vino, mientras me bebo el café, un vaso lleno de vino tinto. Y yo le empiezo a verter agua, a chorro, sin parar, sin parar. Si empiezas a echar agua sin parar en ese vaso, ¿qué es lo que pasa? Que el vino se diluye, se transforma y acaba siendo agua porque desaparece. Y al final solo te queda el agua. Pero ojo aquí, eso es disolver el patrón mental, ¿vale? En la mente, pero tengo que sostenerlo por dentro. Entonces, eso es disolver el patrón mental, echar tanta energía positiva, tanto contexto sano, tanta comprensión en tu mente, que la energía negativa se disuelve. Yo puedo disolver una emoción de miedo transitándolo. Me entrego a este proceso y esto en realidad el miedo es una ilusión. El miedo, como siempre digo, es un león que me metes, que me pones ahí enfrente y entonces sí que salgo corriendo. Pero de mis pensamientos o de lo que opinen los demás,
no tendría por qué huir. Tendría que aprender a comprender qué está pasando ahí. Entonces, si yo empiezo a echar tanta energía positiva, yo puedo disolver ese patrón que me está generando esa emoción. Si dejas una sola gota en el vaso de vino, o sea, en el vaso ya que queda solo agua, y sigue cayendo la gotita, boom, boom, boom de vino, es como si dejara una ventana abierta para que entre lo que me está contaminando. Entonces, cuando te preguntas si te puedes beber una cerveza, pues no. Si lo que quieres es sostener un nuevo contexto saludable en el que puedas crecer, no vas a poder dejar entrar una gota de vino, porque entonces volverás a enturbiar el agua. ¿Me explico? Entonces nunca se va a transformar del todo el contexto interno si yo dejo entrar algo que lo corrompe. Y todo tu esfuerzo se va al carajo. Por eso no puedes dejar la droga y seguir en el mismo entorno. Por eso los veteranos del Vietnam volvieron a sus casas y cambiaron de entorno, pero tuvieron que cambiar también su entorno interno y empezar a comprenderse y a ver cómo transitar esas emociones. Dejar el alcohol dejar el alcohol y seguir yendo a los bares, al final estás tratando de resistirte a una tentación. Siempre digo, apunta esta frase, es más fácil evitar la tentación que resistirte a ella. Querer cambiar y seguir con las mismas personas que te drenan la energía, aunque tú no lo percibas, pero si estás acabando bebiendo, drogándote, gastándote en el dinero en cosas que no te hacen crecer o que no te hacen ser la mejor expresión del amor que ya está dentro de ti o conectar con esa paz que estás buscando, entonces tienes que dejar de que entre vino en tu contexto interno. ¿Me explico? En mi caso, esa gota era mi trabajo, mi negocio, mi país. Y tuve que cambiar todo. Me tuve que ir a Jamaica. Y de Jamaica, cuando empecé a sentir que mi contexto interno no soportaba el contexto externo, porque tenía a mi jefe todos los días llamándome, pues tuve que cambiar de país y me fui a Uruguay. Y allí pasaron más cosas y seguiré contándolas. Entonces, no es porque fuera débil, sino porque era lo suficientemente fuerte y ya empezaba a ser consciente como para reconocer que ese contexto no me permitía sostener mi transformación, mi energía saludable, mi energía, mis emociones que quería sostener. ¿Cuáles emociones quiero sostener hoy? ¿Qué emociones me comprometo cada mañana escribiendo a sostener hoy? Pues emociones como el amor, emociones como la calma, como la confianza, como el optimismo, como la valentía, el coraje, porque esas emociones que, que vibran en culpa, que vibran en vergüenza, que vibran en miedo, en orgullo, en ira, se pueden disolver y se pueden trascender. ¿Cómo? Al primer sitio donde me tengo que ir es al coraje. ¿Qué es el coraje? El coraje es el momento más honesto de tu vida. Es lo que nos hace íntegros, es lo que nos hace coherentes. Es que empecemos a ser conscientes de que muchos patrones inconscientes los llevamos repitiendo años, décadas, porque nos seguimos mintiendo a eso que somos en esencia. Entonces, ¿cómo identificas tu patrón el lunes? Pregúntate, ¿qué día de la semana sientes más ansiedad, apatía y miedo? Segunda pregunta, ¿qué situación se repite constantemente en tu vida? Tercera pregunta, ¿qué contexto externo te genera esa energía que luego intentas calmar con tu adicción? Puede ser un trabajo, puede ser una relación, un lugar específico, ciertas personas, incluso puede ser tu propia casa. La clave aquí es ser brutalmente honesto. Y sí, brutalmente en mayúsculas, honesto contigo mismo y contigo misma. Porque si no lo ves, no lo puedes disolver. Y si no lo disuelves, vas a recaer. El 85% de las personas recaen en su primer año limpio, no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó a disolver ese patrón mental. Solo les enseñaron a no consumir, pero la energía sigue ahí, esperando en cada lunes, en cada conflicto, en cada momento de estrés. Yo tardé 30 años
en entender esto. Me tuve que gastar 1.000.000 de euros, más de 1.000.000 de euros, para decidir invertir en mí mismo. Y fue la mejor decisión de mi vida. Tuve que tocar fondo 3 veces, perder millones en deudas y quebrar las 3 empresas, incluso perder a mi familia por un tiempo, para finalmente comprender y entender que no se trataba de fuerza de voluntad, se trataba de disolver la energía, de crear un contexto interno capaz de sostener un contexto externo, porque yo, si tengo un contexto interno hoy, yo no necesito ir a un bar o a una discoteca, no me apetece. ¿Podría sostenerlo? Sí, pero no me apetece, porque ahora mismo mi contexto interno lo que quiere sostener son entornos saludables, donde haya crecimiento, donde haya paz, donde haya evolución, donde haya expansión, donde haya alegría, certeza, confianza, valentía, donde haya todo eso. Por eso, cuando tú eres capaz de crear un contexto interno, capaz de sostener el contexto externo, de transitar las emociones, ¿qué es transitar? Caminar por tus emociones. ¿Qué es trascender? De transitar las emociones, trascender los patrones y liberar la energía. Trascender los patrones es: si siento miedo, bueno, voy a identificarlo, voy a aceptarlo, voy a agradecerlo. Y desde aquí, ahora ya que sé es miedo, vale, ¿qué hago para trascender al coraje, a la valentía, a la integridad? Te voy a ser claro. Primero de todo, ser honesto contigo mismo, contigo misma. Cuando estoy ahí en valentía, ya puedo liberar la energía atrapada del miedo, de la culpa. Y diferentes situaciones te van a hacer sentir en vergüenza, en culpa, en apatía, pero es porque hay algo interno que tienes que liberar. Por eso creé un sistema completo, con más de 80 vídeos, 4 módulos estructurados, meditaciones sanadoras, creadas por mí y narradas por mí, un acompañamiento personal por mí, para personas que están limpias, pero que quieren ser libres. Porque en realidad muchas personas están limpias, pero en realidad luego no se sienten libres. Hermano, hermana, sentirte libre es una decisión y la puedes tomar aquí, ahora mismo. No tienes que esperar a que todo sea perfecto. No tienes que esperar a tener más dinero para invertir en ti mismo o en ti misma. Tiene que ser una decisión aquí y ahora. Puedes sentirte en paz, puedes sentirte amoroso, puedes sentirte libre. ¿Por qué decidir que tienen que estar 30 días mínimo sin consumir? Porque en realidad no tienes claridad suficiente para elegir: me voy a desintoxicar de los contextos, de las frecuencias, de las relaciones, de los entornos. Porque si tu familia es lo más importante tiene que ser tu crecimiento, tu evolución, tu entrega, tu disposición, tu apertura. Porque le pregunto a mucha gente: ¿tienes una mente abierta o cerrada? No he encontrado a nadie todavía que me diga que tiene una mente cerrada. A todos nos encanta decir que tenemos una mente abierta, pero luego en realidad no es verdad. No es ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando estamos mintiendo y decimos que somos de mente abierta y en realidad estamos calibrando en el miedo de cómo le voy a decir a este que soy mente abierta si soy más cerrado que el baúl el baúl de los recuerdos, la canción aquella? Entonces, si estás listo o lista para cambiar, si eso eres tú, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o me dejas un comentario aquí. También te voy a dejar el link en la descripción de mi calendario. Por cierto, quedaban 3 plazas, pero ya solo quedan 2 plazas para este mes. Quedan pocas, entonces no acepto a cualquiera. No sé si puedo trabajar contigo. Necesito que lo veamos en una llamada. Solo quienes están verdaderamente listos. No quiero curiosos, quiero personas que quieran transformar su vida de la ruina a la libertad, o de la sensación de escasez, de falta de merecimiento, de apatía, de depresión, a la libertad, a la paz, a la confianza, a la ilusión. La transformación no funciona a medias. O transformas todo o sigues atrapado en los patrones de los lunes, de las relaciones, de los contextos, de los entornos. Así que, familia, nos vemos mañana en el próximo vídeo. Los patrones, recuérdalo, no se rompen, se disuelven.
se transitan, se trascienden y se liberan. Mucha paz, mucho amor.